Están con nosotros Susana Bejarano, analista política, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Susana. Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Carlos y Gabriela. Bien, vamos a saludar a la otra dama presente con nosotros, Gabriela Montaño, ex ministra, nos acompaña también esta mañana. Gabriela, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Diego? Un saludo fraterno a Carlos y a Susana. Y ahora en minoría, a diferencia de la papeleta, Carlos Saavedra está con nosotros, analista político. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Un saludo a los 2/3 de las damas que hacen mayoría, a Gabriela, a Susana, y un saludo también a usted. Quisiera arrancar por ese punto, la poca presencia de mujeres en los comicios electorales de Bolivia no es algo propio de esta elección, ya una vez conocida la papeleta. En este caso estamos hablando de una acompañante de fórmula, una candidata a la vicepresidencia, Mariana Prado, que está en veremos debido a la situación jurídica de Movimiento Tercer Sistema, Eva Copa, la alcaldesa de El Alto, que es la candidata a la presidencia. Y bueno, también ayer el levismo presentó a Vilma Lanoca como acompañante de fórmula del expresidente Evo Morales. La situación jurídica en torno a Pambol también es la incógnita, pero nos encontramos con una papeleta que muestra hombres, clase media, blancos. ¿Es un retroceso o no, Susana? Es un poco el espíritu del tiempo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de tiempo conservador, ¿no? Donde los avances progresistas tienen que defenderse, y parte de la agenda de los avances progresistas es la agenda de las mujeres. No es nuevo que veamos una papeleta tan unida de hombres, ¿no? No es nuevo, quizás ahora se observa, pero si tú te fijas, las anteriores elecciones era una cuestión medio parecida. Queda pendiente todavía, yo creo, en la agenda de las mujeres el tema del binomio paritario. Ha sido una cosa que se ha discutido ampliamente, que ha tenido ciertos apoyos, pero luego se retrocedía. Se parecía que esta vez sí salía el tema del binomio paritario, finalmente no salió. Finalmente creo que el espacio político de las mujeres hay que pelearlo todos los días, y realmente si no existe una normativa que impulse, digamos, la participación de las mujeres, pareciera que las fuerzas políticas tienden a prescindir de la participación de las mujeres, digamos, primando lo que prima, que es, digamos, que vivimos en una situación patriarcal, que la política no deja de ser patriarcal, que la política es una instancia construida por hombres para hombres, donde las mujeres les ha costado muchísimo hacerse campo, ¿no? Entonces, yo creo que la papeleta y el hecho de la existencia, de la presencia de tan pocas mujeres en la papeleta, es un poco el reflejo del tiempo que nos demanda la resistencia en los avances progresistas. Gabriela, su precisión respecto a este tema. Bueno, yo haría una enorme diferenciación, Diego. Lo que tú describiste es en el campo de la derecha. En el campo de la derecha no hay una sola mujer candidateando ni a vicepresidenta, ni a presidenta, ni a nada, en el binomio. En cambio, en el bloque que tiene una vinculación con lo popular, con la izquierda, etcétera, en todas las opciones que se han presentado el día de ayer hay una mujer. Es decir, la izquierda piensa a las mujeres de una manera distinta que la derecha. La derecha no colocó ni como candidata a vicepresidenta ni como candidata a presidenta una mujer. En cambio, en los sectores de la izquierda, que si bien hoy no están en un solo bloque, en todos hay una mujer, ya sea como candidata a vicepresidenta o como candidata a presidenta. Eso nos está diciendo algo. Eso es como la izquierda, el progresismo, lo popular entiende la política. La izquierda ha avanzado, la derecha se ha quedado atrás en el tiempo, con la lógica de hace 20, 30 años atrás,
en los cuales la participación de la mujer no contaba, hoy sí cuenta. Y yo creo que hay una diferencia y sí la remarco porque si no pareciera que todos somos lo mismo y no todos somos lo mismo, Diego. Sin embargo, el movimiento al socialismo tiene dos hombres en la papeleta, o el Bueno, movimiento es al que ahí yo socialismo. considero que ya no estamos hablando de izquierda ni de una representación del bloque popular hace bastante tiempo. Perfecto. Carlos, una impresión respecto a esto y esta puntualización que hace Gabriela, que es importante diferenciar los rostros femeninos, ¿a qué lado están? A ver, yo creo que todavía la gestualidad, el rasgo predominante en la política boliviana, con excepciones, comparto con lo que dice Gabriela, es una mirada falocéntrica de lo político, ¿no? La política todavía es un espacio predominantemente en Bolivia, con excepciones, con espacios que están revalorizando mucho, ¿no? Pero es un espacio todavía del machismo, del macho, del ordenador varón patriarcal, que es el que termina guiando la conducción política, ¿no? Ha habido permanentes esfuerzos, ¿no?, en conseguir una representación paritaria, pero eso no significa para nada una verdadera inclusión de la mujer en la toma de decisiones. Tenemos una sola mujer candidata a presidenta, que es para mí una persona que ha construido un liderazgo, ¿no?, proveniente del bloque popular, que es Eva Copa. Yo creo que ella es la única de todas estas candidaturas que está ahí presente a la cabeza, ¿no? Yo creo que después la gran mayoría de los espacios mantiene definitivamente una tonalidad muy falocéntrica, muy patriarcal, ¿no? Y que lamentablemente en muchos de los espacios utiliza a la mujer solamente para cumplir con la norma de paridad, pero creo que no hay una verdadera inclusión en los espacios. Una inclusión que las mujeres se la han ganado no pidiendo permiso, ¿no? Se la han ganado como cualquier conquista social, ¿no? En lucha, a partir de la interpelación al sistema, y creo que es un camino que hay que profundizar, porque comparto también lo que decía Susana. Estamos ante un momento y ante rasgos bastante conservadores de construcción de un orden político, de un orden simbólico, donde nuevamente pareciera, usted fíjese el orden mundial, pareciera revalorizarse la figura de ese macho poderoso, que es el que tiene que ordenar las sociedades. Obviamente tiene una tonalidad bastante autoritaria. También vemos en esta papeleta menos participación indígena, ¿no? Antes, hasta, por ejemplo, Jorge Tuto Quiroga en dos anteriores elecciones tenía de acompañante a una mujer e indígena, que era Tomás Ayarwi. Hoy ya prácticamente no está presente ninguno de los dos, diríamos, elementos distintivos. En cuanto a lo indígena, tenemos a el candidato a vicepresidente del Movimiento al Socialismo, al de Johnny Fernández, de repente al Andrónico Rodríguez se convierte en una figura indígena, campesina, y de igual manera Eva Copa, pero de ahí no tenemos mucho más, y casi todos del ámbito urbano, además. ¿Es eso también un retroceso, Susana? A ver, yo creo e insisto que tiene que ver con el rasgo conservador de este tiempo, ¿no es cierto? Evidentemente antes el tema de, parecía casi un requisito de tomar en cuenta los rostros indígenas, digamos, al momento de conformar un binomio, lo cual era, desde mi perspectiva, un reconocimiento al país en el que vives, ¿no? Es decir, así de sencillo. Nosotros vivimos en un país de composición indígena, ¿no? Entonces, la representación y en quiénes se pueden representar los indígenas me parecía que era un factor que la política tomaba en cuenta. Yo creo que esos clivajes hoy día están no solamente, digamos, fuera del centro de la política, sino que además con el intento sistemático de un desprestigio, ¿no?, de lo que significa la identidad indígena, ¿no? Eso ha sido una cuestión un poco sistemática que ya viene desde hace unos años atrás, ¿no?
y que yo creo que tiene que ver con, digamos, recursos y discursos que utiliza una derecha dura, una derecha rancia, ¿no es cierto?, para desacreditar el bloque popular, ¿no es cierto? Entonces, ante una situación eh, donde el clivaje central hoy día se ha vuelto la economía, ¿no? Así lo dicen todos los estudios de opinión, ¿no es cierto? O ante el segundo clivaje central, que es la renovación, digamos, porque así lo dicen los estudios de opinión, ¿no es cierto? El tema indígena, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí la derecha descansa, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en que ya no tiene la necesidad de incluir rostros indígenas en sus fórmulas partidarias. Yo creo que esto tiene que ver con las luchas, con una lucha política, ¿no es cierto? Tiene que ver con, ¿qué se llama? Tiene que ver que entonces, ¿no?, con estos avances nuevamente que creo que el progresismo debe cuidar, pero tiene que ver en el fondo también, Diego, con una batalla política que yo creo que está tomando unos rumbos que nuevamente nos instalan en unos escenarios de racismo, de discriminación, de todas aquellas prácticas que parecían haberse ido, ¿no es cierto? Que ese sueño que de alguna manera se ha tenido de la inclusión, ¿no es cierto?, sigue siendo un sueño en construcción, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que no tengamos como algo naturalizado y no sea una cosa a observar, quién tiene el rostro indígena, ¿no? Es como una cosa naturalizada, nos da cuenta que todavía hay mucho que luchar en este sueño de la inclusión, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo, ¿no?, y ahí le doy razón a Gabriela, hablar del bloque popular, ¿no es cierto?, que hablar del bloque de oposición. Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que el apunte que haces con relación al tema de los indígenas tiene que ver con un clivaje que está puesto ahí y que hoy día la oposición ni siquiera va a pelear el campo de la representatividad, no le interesa pelear el campo de la representatividad. Gabriela, está desactivado el micrófono. Yo Ahora sí. considero, perdón, yo considero ahí, Diego, que hay algo más duro todavía que lo que tú apuntabas en relación a la visibilidad de rostros indígenas en la papeleta. Aquí hay una voluntad de instrumentalizar la institucionalidad del Estado para proscribir todo lo que tenga vinculación con el bloque popular mayoritario en las últimas décadas. Es decir, no es casualidad que instrumentalizando al Tribunal Supremo Electoral se elimine siglas como la de PAMBOL y FPB pocos días antes del cierre de las candidaturas, de la inscripción de candidatura. Yo creo que ahí se está instrumentalizando al Tribunal Supremo Electoral para cerrarle el paso a una opción electoral, como es la de Evo Morales, para evitar y proscribir, porque no hay una palabra que describa mejor la situación, a Evo Morales en las elecciones. De la misma manera, sorprendentemente, el día de ayer se aparecen de la nada dos autos constitucionales, dos definiciones de la justicia constitucional para poner en peligro la sigla que presenta a Andrónico Rodríguez y Mariana Prado. Entonces, no es solamente que no está representado suficientemente lo indígena en la papeleta, es que ha habido una sistemática operación política de instrumentalización de las instituciones del Estado para proscribir a los sectores populares. Lo que me preocupa a mí, Diego, es que hay quienes no se dan cuenta, o sea, si el plan era eliminar a todo contrincante para pretender quedarse en la papeleta solo desde el oficialismo,
eh, es un error político histórico gigantesco, porque en realidad lo que se está haciendo es, además la misma persona es la que presenta casi todas estas demandas, un señor llamado Peter Beckhausen, que ayer salió llorando porque lo dejaron fuera de la lista de Samuel Doria Medina, pero resulta que ese mismo señor logra la eliminación de todas las siglas, o intenta lograr la eliminación de todas las siglas que puedan llevar a candidaturas triunfantes del bloque popular. Lo que no se dan cuenta es que cuando se le cierran las puertas de la democracia electoral a ese bloque popular que representa entre el 30 y el 40%, si no es más, de este país, están dejando a un porcentaje de la población demasiado alto. Cuando se cierran las puertas de la democracia, a la gente no le queda otra que la calle. Diego, ¿cómo gobernaría cualquiera que pretenda gobernar este país con ese 40% o más de la gente en las calles desde el primer día de su gobierno? Es un error. Lo que se tiene que hacer es abrir las puertas de la democracia electoral y que el voto del pueblo sea el que defina, que sea el voto del pueblo el que elija su gobierno de acuerdo a lo que quiera. No se puede proscribir como mecanismo de democracia electoral. Carlos, y después vamos a arrancar una ronda justamente a propósito de que es un tema, la inhabilitación de siglas al filo del tiempo, ¿no? No sé, ustedes que tienen más experiencia me dirán si en algún momento habían visto un panorama preelectoral tan parecido a este. Carlos. Bueno, Diego, a ver, quien pretenda gobernar este país pulverizando la idea de lo plurinacional, no ha entendido absolutamente nada de lo que está pasando y cuál es el sentido histórico que se está construyendo, ¿no? Yo creo que lo plurinacional y la construcción de la idea de un Estado que sea gobernado por las grandes mayorías, ¿no? No se va a borrar de un momento al otro y no se puede pulverizar y no se puede pasar por encima. Y yo siento que muchas fórmulas y muchos partidos no terminan de leer eso, ¿no? Y confunden la frialdad de la encuesta, que dice, bueno, la gente quiere cambio porque es evidente, hay una pulsión de cambio presente en el pragmatismo del ambiente electoral. Pero no quiere un cambio que incluya la destrucción, o por ahí un porcentaje de la población, que hay un porcentaje que evidentemente tiene pulsiones de clases, raciales, que están en contraposición con el Estado plurinacional, pero siempre ha sido, especialmente en los últimos 20 años, un sector minoritario, pero que se confunda eso con que se quiere la eliminación del Estado plurinacional es un tremendo error y es un error histórico, porque no se está leyendo la pulsión de la composición de este país, pero además de las banderas que ha sido capaz de construir el bloque popular, ¿no? Eso no se lo va a borrar de un día a otro, aunque esa es la intención. La intención es la restauración, es una restauración conservadora que te permita volver a la época de la República, y ese puede ser el problema de muchas candidaturas. Querer gobernar como si nada hubiera pasado en los últimos 25 años, ¿no? Como si nada se hubiera transformado en los 25 años. Estoy volviendo a 1995 y gobierno como si estuviera en 1995. Y lo que ha pasado no ha sido una anécdota. Tremendo error político, ¿no? Porque, a ver, hay que decirlo también, ¿no? Existe la clara posibilidad que la oposición además tome el poder. Pero si toma el poder con esa lógica de pensar que está hace 25 o 30 años atrás y que nada ha pasado, es un gobierno que está destinado a durar muy poco, porque la presión y la movilización social popular no va a permitir un gobierno que se quiera tapar los ojos ante una realidad que es latente, ante una conquista histórica que han tenido los movimientos populares, que es la de su Estado plurinacional. Entonces creo que hay esa sintomatología, hay esa tentación de querer negar lo que ha pasado, ¿no? De querer
mostrarlo como algo anecdótico y además como algo que ha llegado a su fin, ¿no? Si se habla de un fin de ciclo, yo creo que no se está hablando de clausura de todo lo que ha pasado en la construcción del Estado plurinacional. Es más, personalmente yo creo que estamos ante la posibilidad de un segundo momento de la construcción del Estado plurinacional. Pero ahí hay que tener muchísimo, y los políticos tienen que tener esa habilidad de leer cuál es el sentido histórico que es predominante en nuestra sociedad. Y si no lo hacen, nuevamente vamos a tener lo que se ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? Una clase política en contrasentido de su historia y de sus grandes mayorías nacionales. Si hablamos de movilizaciones, la del viernes que llegó a la sede de gobierno fue impresionante. Para nadie puede pasar desapercibida la movilización del levismo que justamente arribó a la sede de gobierno el pasado viernes. ¿Es posible entender unas elecciones más allá de la participación de Evo Morales, que se convierte en el líder de un importante porcentaje de la población y del voto, pero es factible pensar en unas elecciones sin la participación del levismo, que no encuentre una representación, o anulando la sigla de Tercer Sistema y por ende Andrónico Rodríguez, que también representa una nueva corriente dentro de lo nacional popular o del ex movimiento al socialismo? ¿Es posible pensar en un país sin que ese electorado se sienta representado, Susana? No es posible. No es posible. Mira, lo que pasó ayer ha sido una jornada que se nos paran los pelos, ¿no? Con lo que con lo que puede pasar, ¿no? Primero, una jornada marcada por la incertidumbre, una incertidumbre vinculada a realmente el desastre institucional que estamos viviendo, la injerencia terrible del órgano judicial sobre la democracia del país, lo cual ha debilitado completamente el Estado de Derecho. Uno esperaba que después de la reunión del Tribunal Electoral salga el Tribunal Electoral y haga uso de sus competencias y además se ponga la ropa de órgano del Estado, ¿no es cierto? Y defina cuál era la situación del movimiento Tercer Sistema, digamos, amén de todas las denuncias que el movimiento Tercer Sistema ayer, justamente el mismo momento que llegaba Andrónico Rodríguez, en el mismo momento llega la notificación a Hassan Teufel, lo cual por supuesto deja en absoluta claridad cuál es el propósito político de esto, ¿no es cierto? Uno esperaba que el Tribunal Electoral salga, ejerza su poder de órgano del Estado y de una salida, como a las 8:30 de la noche dijeron que se iba a dar al final del día. La salida es entregarle la decisión al órgano judicial, la decisión sobre la democracia al órgano judicial, una decisión que les compete a ellos al órgano judicial, ¿no? Creo que esa es una parte, ¿no? La segunda parte es intentar dejar sin representación, ¿no?, al campo. Es decir, como si el campo no existiera, ¿no? Es decir, ¿no?, aquí vamos a ver cómo pulamos, pero aquellas opciones que representan al campo, Evo Morales, que representa al campo, ¿no? O sea, no solamente vamos a hablar de lo popular alrededor de las ciudades, sino vamos a hablar del campo, de lo campesino, ¿no? Y Andrónico Rodríguez, que puede hacer esa representación por su origen, por supuesto. Los dos fuera. No vamos a hablar, digamos, de la presencia o no de Evo en la papeleta, que eso genera una serie de discusiones y toda aquella cuestión. Voy a hablar también, digamos, de la presencia del bloque evista en la papeleta. Se encargaron rápidamente, ¿no es cierto?, de todos los anuncios que hizo Evo Morales en función a la sigla política que iba a utilizar para presentarse, ponerle denuncias. Esto es un razonamiento absolutamente político, al que se han prestado no solamente todo tipo de instituciones, sino también un activista cuya salud mental ayer nos ha dejado en signo de interrogación de cómo está, ¿no es cierto? Luego, creo que, Diego, tenemos que ser muy, muy claros con lo que ha sucedido ayer. Se está poniendo en riesgo, no solamente las bases del Estado plurinacional. No. Se está poniendo en riesgo la democracia en el país. Tú no puedes dejar a un bloque, ¿no?, a un bloque que existe, que te puede gustar o no, que lo quisieras desaparecer es otra cosa, digamos, pero tú no puedes dejar
¿no?, a un bloque en el país sin representación. Tú no puedes dejar a los campesinos de este país sin un espacio de representación solo, ¿no es cierto?, porque se motoriza porque esta situación la motoriza una de las opciones que se hace llamar, que viene del bloque popular, digamos, entendiendo, ¿no?, que así va a lograr mejores condiciones y mejores opciones electorales. Yo hace muchos meses atrás lo decía en un artículo de opinión, ¿no es cierto? No vas a conseguir jamás el voto de las personas a las que agravias, ¿no? Y sistemáticamente está habiendo un agravio, ¿no?, al bloque popular, y me parece que esto ha quedado absolutamente claro el día de ayer. Me parece que ha quedado absolutamente clara cuáles son las dinámicas, ¿no?, las herramientas que se están utilizando para hacer procesos de proscripción. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, voy a terminar esta idea cortito, porque sé que ya nos tenemos que ir, ¿no? Me parece que quien irrumpe en escena ayer, que es el señor Peter Blackhauser, si no estoy equivocada en el nombre, ¿no es cierto?, que se arroga, ¿sí?, la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer unas demandas no solamente a todas esas siglas del bloque popular, sino también ponen la mira a siglas del Frente. Todo esto lo hace, según su propia confesión, a propósito de una ruptura de una relación emocional que tiene con una de las vocales del tribunal, ¿no es cierto? Y todo esto lo opera el sistema de justicia y decanta en el órgano electoral, y tiene un efecto en la vida política de millones de personas. Me parece que es una situación no solamente que hay que apuntar, sino que me parece una situación grave, y que hoy día todos los bolivianos deberíamos estar absolutamente preocupados por cuál es el destino del Estado de Derecho en las condiciones que nos han propuesto ayer, en la forma que nos han rayado la cancha el día de ayer. Sin embargo, parece que este no es, diríamos, un cabo suelto, ¿no? O alguien que actúa solo, porque semejante rapidez de la justicia para las denuncias del De señor ninguna manera. Yo no Beckhauser. estoy diciendo eso, solamente que te estoy diciendo que alguien, además, que salga y que nos diga en la televisión que por motivos emocionales, ¿no?, motivos emocionales, tiene que hacer un motivo emocional aquí, ha decidido supervisar el buen funcionamiento del Tribunal Electoral. Por favor, es una ofensa a la institucionalidad, es una ofensa a toda la gente que nos está viendo, es una ofensa a la construcción de un sistema democrático, es una ofensa, sinceramente, que evidentemente responde a toda una estrategia, claramente, ¿no es cierto? Pero que además se planteen esos términos me parece ofensivo, Diego. Gracias, Susana. Por el tiempo, no tengan pena que hoy hemos extendido. Es una versión extendida del Piedra, Papel y Tinta, porque tenemos a 3 invitados de lujo y tenemos mucha tela para cortar. Desde el levismo, Gabriela, han anunciado movilizaciones a propósito de esta decisión del Tribunal Supremo Electoral. Va por ahí la salida, además de recursos legales. ¿Será que se puede, después de ver todo de manera sistemática cómo fueron, diríamos, derribando las opciones legales, desde la decisión en torno a si un Congreso era válido o no, si una directiva del MAS era válida o no, las sentencias a pedido, como dice la senadora Salame, como cuando uno va a un restaurante y pide una sentencia a medida? Después de todo esto, ¿hay todavía posibilidad legal, Gabriela? Bueno, a ver, Diego, yo quiero ser muy clara en mi respuesta a lo que tú has planteado. Efectivamente, no son acciones aisladas, ninguna. Es un proceso y una estrategia absolutamente planificada paso a paso, desde la eliminación de las primarias. ¿Por qué se eliminaron las primarias si estaban establecidas por ley? Si era un mecanismo mucho más democrático que el hecho de que se encierren en un cuarto unos cuantos y definan en cualquier partido
político o alianza en el país. Es mucho más democrático que ya sea en unas primarias cerradas o en unas primarias abiertas, se tome la decisión. Pues las eliminaron. Y las eliminaron en el Tribunal Supremo Electoral, primero con un acuerdo y luego con una ley. Eliminaron sistemáticamente todas las siglas con las que podía participar. Por un lado, Evo Morales y el edismo, y por otro lado, le cierran la puerta ahora a Andrónico Rodríguez también, o intentan cerrarle la puerta. Yo en mi anterior intervención fui clara: cuando se cierran las puertas de la institucionalidad democrática, del camino electoral para que la gente resuelva y tome decisiones, nadie se tiene que sorprender de que la gente opte por otros caminos. Y otros caminos son la movilización, la calle, etc. Yo creo que en este momento deben reflexionar las instituciones del Estado. No pueden seguir por ese camino, porque de lo contrario van a empujar a la gente a una movilización en las calles, porque no les queda otra, porque no van a tirar por la borda años de acumulación histórica y política, y no se van a ir a sus casas. La gente que pertenece a los sectores populares está decidida a luchar para hacer respetar su posibilidad de participación en unas elecciones. Su lucha por evitar la proscripción de ese bloque popular. Y es más, Diego, yo percibo síntomas en las últimas horas de que esa proscripción lo que ha generado es un acercamiento de posiciones al interior del propio bloque popular. Yo leo en algunas redes sociales, tanto de Andrónico Rodríguez como de Evo Morales, posturas que son mucho más cercanas políticamente. ¿Por qué? Y ustedes han debido ver, y si no lo han visto pueden buscarlo en redes sociales, hay una conferencia de prensa que la recomiendo a que la vea todo el mundo, sobre todo quienes nos identificamos con la izquierda, con el bloque popular. Es una conferencia de prensa del día de ayer en la noche de el dirigente Humberto Claros. Mis respetos a Humberto Claros. Esa es la posición que la gran mayoría de la gente dentro del bloque popular, de los sectores de izquierda de este país, tenemos. ¿Y a qué convoca Humberto Claros? Convoca dos cosas centralmente. La primera, a la unidad del bloque popular. Él dice muy claramente, este momento es el momento de los pueblos, no de individuos sueltos que buscan sus intereses. Y la segunda cosa que dice Humberto Claros es que ya está bueno de señalarse con el dedo entre hermanos, llamándose traidores. ¿Quién puede dudar de la lealtad de Humberto Claros con el bloque popular? No creo que nadie. Es una persona que ha sido encarcelada por el gobierno de Luis Arce, que hoy está en detención domiciliaria, que ha impulsado de manera decidida la candidatura primero de Evo Morales, pero que hoy está en las listas de Cochabamba, en las listas presentadas por Andrónico Rodríguez. ¿De qué se da cuenta Humberto Claros? Y lo señala claramente a la gente, de que el único camino para buscar un triunfo popular por la vía electoral es la unidad de Andrónico Rodríguez y Evo Morales, ya sea en la movilización o ya sea en la vía de justicia para exigir que no se proscriban esos liderazgos. El liderazgo emergente de Andrónico Rodríguez y el liderazgo histórico de Evo Morales. Yo me siento, como parte de la izquierda de este país, me siento absolutamente identificada con las palabras de Humberto Claros. De hecho, el expresidente Evo Morales hace instantes
publicaba en sus redes sociales que convocaba un gran encuentro, un gran reencuentro. En una entrevista con una radio decía: al hermano Andrónico lo invitamos a que vuelva a casa. Es ya prácticamente una invitación con nombre y apellido, diríamos, Gabriela. Algo que de repente no habíamos visto de manera tan directa por parte del exmandatario. Y me da muchísima esperanza eso, Diego, me da muchísima esperanza, porque creo que cuando la derecha de este país, cuando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral nos vea unidos, no se van a animar tan fácilmente a proscribir a la representación más importante del bloque popular. Carlos, su impresión respecto a estos ánimos de proscripción, como decía Gabriela. A ver, lo que estamos viviendo definitivamente, yo creo que aleja cada vez más a la gente de la credibilidad del sistema institucional, ¿no? Pero hay que ser claros, también hay definitivamente una acumulación larga, ¿no? Muy larga, de sospechas de instrumentalización, de autoritarismo sobre el sistema institucional. Hoy, ¿qué órgano del Estado goza de credibilidad? Ninguno, ¿no? Absolutamente ninguno, y la gente se encuentra en una orfandad institucional, porque este es un periodo, viene de un periodo largo en el cual no hemos sido capaces de construir instituciones independientes, que no se dobleguen al poder de turno, a ninguno, ni a este, ni al anterior, ni al que estaba antes, ¿no? A ninguno, porque definitivamente esa es la única certeza que puede tener la población. Entonces, hoy, por supuesto que hay la duda razonable de todos los sectores de que los órganos del Estado, la institucionalidad, se doblega ante el poder, porque ha sido uno de los grandes déficits en la construcción del Estado plurinacional. Actuar, ¿no? Cooptando la institucionalidad. Y eso puede generar, ya generó graves problemas, graves dudas, graves huecos, graves interrogantes en el pasado, ¿no? Y creo que uno de los roles centrales, de las tareas centrales de la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, del próximo Ejecutivo, de las organizaciones sociales, necesitamos rápidamente pensar en una reforma constitucional y un ajuste a las instituciones para que no sean lo que siempre, de todos lados se denunció, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de centro, de todos lados siempre se denunció que el Poder Judicial, el órgano electoral, todos han sido brazos operativos del poder de turno. ¿Cómo hacemos para salir de eso de fondo? Hoy estamos en una situación muy difícil. Yo coincido, yo creo que lo que no se puede resolver en el sistema político e institucional termina resolviéndose en las calles, con convulsión y con violencia. Creo que nadie quiere eso, pero también creo que hay que entender que este es un proceso de acumulación, de descrédito y de manejo de las instituciones, en el cual todos tienen parte de culpa, porque al poder siempre le ha gustado utilizar a los otros poderes para su beneficio, y si no modificamos eso, ¿no? Cada vez más se va a ir profundizando la crisis, porque hoy estamos en una crisis de representación, estamos en una orfandad institucional que obviamente nos va a empujar al abismo. Yo siento que estamos muy cerca de que lejos de resolver nuestros problemas en las urnas, lejos de resolver nuestros problemas a través de la vía institucional, sean las calles las que terminen generando, lamentablemente con saldo de muertes, con saldo de gente que pierde a sus familiares, resoluciones políticas. ¿Quién quiere eso? ¿Quién en su sano juicio quiere eso? Nadie. Pero aquí yo creo que es tarea fundamental de que veamos cómo se puede reconducir una institucionalidad que sea creíble para la gente. Y estamos en un momento crítico y creo que esa es tarea fundamental para absolutamente todos los poderes del Estado, y no solo los poderes del Estado, sino que tiene que haber un involucramiento ciudadano para que esto no vuelva a pasar nunca más. Necesitamos, el próximo gobierno necesita impulsar reforma constitucional.
A propósito del próximo gobierno, ¿les sorprendió la candidatura de Eduardo del Castillo? Porque la anterior semana, cuando el presidente Arce anunciaba que se bajaba de la carrera electoral y convocaba a la creación casi de un frente amplio, diríamos, convocaba a Andrónico Rodríguez, le retaba al expresidente Evo Morales a también bajar su candidatura y hacer un bloque para textualmente cerrarle el paso a la derecha. Sin embargo, 3 días después de una serie de movilizaciones un poco extrañas en Plaza Murillo y también de acusaciones contra el presidente del MAS, de traición, de que no quería apoyar a Luis Arce, al final el cálculo, ¿cuál fue? Porque 3 días después nombraron a Eduardo del Castillo el candidato, es decir, no hubo la construcción de ese frente amplio. Fue una cuestión de que no le daban los números, le quitaron el respaldo en búsqueda de la reelección, le sorprendió que sea Eduardo del Castillo y que ahora Luis Arce aparezca como primer senador por La Paz. Esa es la información que tenemos, Susana. No, no me sorprende. Yo creo que Luis Arce no deja su candidatura por un acto de desprendimiento a por la unidad ni nada de aquello. Deja su candidatura porque no dan los números. Toda la gente le responsabiliza a él de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Creo que nadie hoy día puede decir que Luis Arce ha hecho un buen gobierno. Creo que no solamente en el tema económico, sino también en la gestión política y la gestión social del país, ¿no? Y, digamos, hablando específicamente del tema interno, si tú quieres, ¿no? Luis Arce ha movilizado e instrumentalizado todos los poderes del Estado para quedarse con la sigla, para movilizar los fallos en contra de Evo Morales, según lo hemos escuchado, la confesión del ministro de Justicia, Iván Lima, ¿no? Es decir, creo que ya no ha dejado de ser un secreto para nadie, ¿no? Es una cosa pública. No ha hecho todo eso para devolverle la sigla al Chapare. Es que a mí me parecía que ese análisis siempre era un análisis sin fundamento, ¿no es cierto? Él ha hecho todo esto para ser él el candidato. Bien. A Luis Arce no le dan los números para ser el candidato y mientras lo decía públicamente y llamaba a la unidad, por abajo se tejía quién iba a ser el miembro del arcismo que iba a reemplazar a Arce. Previo a la declinación de la candidatura de Arce, han habido 2 o 3 proclamaciones de Eduardo del Castillo. Además, una conferencia pública del señor Grover García, que es el presidente del MAS al que reconoce el Tribunal Electoral a raíz de que se les ha entregado a ellos el Partido del Movimiento al Socialismo, ¿no es cierto?, donde señala que había un abanico de candidatos. En el abanico de candidatos menciona a Damián Condori, menciona a Eduardo del Castillo, menciona a Andrónico Rodríguez, menciona una serie de candidatos. En el radar, digamos, estaba Eduardo del Castillo, digamos, yo te diría que como primera opción, mucho antes incluso, ¿no? Esto lo sabemos también por declaraciones públicas el día que se dieron cita para apoyar a Arce en la Plaza Murillo, cuando se conoció su declinación. Ese mismo día, ¿no es cierto?, hubo declaraciones de gente de las organizaciones sociales que les apoyan, señalando que había un desacuerdo, ¿no?, sobre quién iba a ser el candidato. Entonces, todo lo hemos conocido de forma pública. Han habido declaraciones que si uno las junta, claramente te das cuenta que primero el MAS, no quería tener un candidato que no sea competitivo, ¿no? Ese candidato que no es competitivo por las razones que hemos explicado, no se baja de forma desprendida. Y 3, tienen ya un candidato, aunque estaban convocando a la unidad, aunque incluso lo convocan públicamente a Andrónico Rodríguez y toda esta cuestión, pero ya existía un candidato que era Eduardo del Castillo. Entonces, esto me parece que es así, que ha sido así de forma pública y no me sorprende. Sí, te voy a ser sincera que me ha sorprendido ver a Luis Arce de primer candidato de senador por La Paz, porque hay que decirlo todo en esta cuestión, ¿no? Es decir,
Arce se baja de la candidatura porque a Arce no le dan los números, ¿no? Es decir, en las encuestas que hemos conocido previo a la veda que ha impuesto el Tribunal Electoral, que se ha terminado el día de ayer, ¿no? Si en algo coincidían todas las encuestas, eran en el 2% de Luis Arce. Y entonces, te soy sincera que me sorprende que aquel candidato que definitivamente jala para la baja, ¿no? Que es Luis Arce, aparezca como candidato a primer senador, ¿no? En las redes sociales había una analista que le llama, bueno, esta es una forma de blindaje político para lo que pueda venir adelante. Pero a la vez yo también creo que el movimiento al socialismo quizás está dimensionando de otra manera hoy día sus posibilidades, ¿no es cierto? Porque sacar un senador en La Paz significaría tener mucho caudal de voto en La Paz, ¿sí? Significaría tener, digamos, un bloque popular, porque ellos intentan apelar al bloque popular, un bloque popular que no se sienta, que no se haya sentido agraviado nunca por ellos. Una convocatoria que hemos escuchado claramente que ha hecho Humberto Claros o que ha hecho el propio Evo Morales, pero Humberto Claros es preso político del gobierno de Luis Arce. Evo Morales, las proscripciones que hay alrededor de Evo Morales han sido motorizadas por el gobierno de Luis Arce, amén de decirte de toda la pelea interna que hemos visto todos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, hay una idea también que me parece interesante, digamos, en el análisis político, ¿no? De poner sobre la mesa, de cómo un partido, unos políticos pueden sobredimensionar, digamos, su posibilidad de representación, pueden sobredimensionar las capacidades que puede tener el Estado al momento de hacer una campaña y luego recoger votos. Ayer Eduardo del Castillo decía, nosotros somos una maquinaria electoral como nunca se ha visto en Bolivia, inmediatamente empecemos a activar esa maquinaria electoral, los votos se van a recoger y toda aquella cuestión. Ahí, pues, evidentemente, las maquinarias electorales se llenan, se nutren de gente, ¿no? Y esa gente que siempre, con la que siempre es nutrido el movimiento al socialismo, hoy se siente agraviada por la dirigencia del movimiento al socialismo. Entonces, me parece muy, muy interesante en este sentido lo que está pasando y cómo, digamos, los políticos se autoperciben. Me parece que después de las elecciones va a haber que escribir mucho, mucho sobre esto, ¿no? Porque me parece, más allá de un dato de la realidad, un dato interesante para el estudio, ¿no? Cómo yo me Bien. autopercibo frente a lo que realmente puedo ser. Gracias, Susana. Gabriela, ya también a manera de cierre. Bueno, Diego, yo en relación a lo que le consultabas hace un momento, yo creo que el plan que se hizo desde el gobierno fue, como dijo Susana, paso a paso cumpliéndose, instrumentalizando a los eh, órganos del Estado, sobre todo la justicia y el Tribunal Constitucional, pero también el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, cuando deja de ejercer sus competencias para traspasarle esas competencias al Tribunal Constitucional, también pone en riesgo la democracia. Yo creo que todo ese camino que recorrió el gobierno lo hace inicialmente pensando en la reelección de Luis Arce, pero obviamente la situación económica hace cambiar los planes. Y el siguiente plan, ajustándose, fue eliminar a cualquier fuerza política que le pueda hacer sombra al representante de los intereses del gobierno en este proceso electoral. Y lo ha ido cumpliendo con Pambol, con FPV, con Evo Morales, ahora con Andrónico Rodríguez, con Tercer Sistema o Alianza Popular, y realmente me parece asqueroso. Estoy asqueada de eso, y como yo somos millones de personas. Por lo tanto,
lo vamos a ver en los resultados electorales, pero mi previsión es que ni siquiera con el poder del Estado, esa opción electoral, la de Eduardo del Castillo hoy, va a conseguir ampliar su caudal de votos más allá del 3% como mucho. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se pretende conquistar al voto de los sectores populares de las provincias de La Paz y del Alto si se ha encarcelado los primeros 3 dirigentes campesinos encarcelados por este gobierno, acusados de terrorismo? Fueron 3 dirigentes campesinos del departamento de La Paz, de la Tupac, de la Federación de Campesinos de La Paz. Entonces, si ese gobierno los votó de su sede sindical, ¿cómo van a pretender recuperar ese caudal de votos si se han criminalizado la protesta social permanentemente también en el departamento de La Paz? Lo han hecho terriblemente en Parotani, más de 200 detenidos se tienen hasta el día de hoy en este gobierno. Entonces, yo creo que la gente tiene memoria a corto, mediano y largo plazo. Yo creo, Diego, que sigue siendo la mejor posibilidad para el bloque popular, para el bloque de izquierda en el país, el buscar la unidad, pero no la unidad vacía, sino la unidad en torno a algunos elementos centrales. En primer lugar, la defensa del Estado plurinacional. Coincido con Carlos que es centrar el debate de la defensa del Estado plurinacional porque la derecha ya ha demostrado sus pretensiones de tratar de destruir el Estado plurinacional si llegara al gobierno. La defensa de un modelo económico que requiere ajustes, pero que en esencia la redistribución de los recursos a las personas con menores ingresos debe seguir siendo una esencia. La potenciación de la producción y no simplemente de la especulación financiera, de los servicios financieros, etcétera, como pretenden muchos empresarios en el país. Y la defensa de los derechos que hemos conquistado durante más de 14 años en el país, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los jóvenes, los derechos de las personas en situación de discapacidad, los derechos que hemos conquistado y que las opciones de derecha están absolutamente dispuestos a tumbar esos derechos. Entonces, en torno a eso, tiene que haber una unidad del bloque popular. Esa unidad del bloque popular, creo yo, que hay que seguirla buscando en cualquier circunstancia, y seguramente, mientras más apriete la derecha y se instrumentalice al Tribunal Constitucional, a la justicia, al Tribunal Supremo Electoral, más posibilidades seguramente de aproximación en ese bloque popular habrá. Gracias, Gabriela. Carlos Saavedra. A ver, definitivamente no sorprende que Luis Arce no sea candidato porque obviamente hubo un enfrentamiento fratricida, ¿no? Al interior de el MAS, del bloque popular, hubo un enfrentamiento durísimo, ¿no? Y aquí fue todos contra todos y al final llegaron todo tipo de alianzas impensadas con la finalidad de destruirse, ¿no? Yo creo que se entiende la candidatura de Eduardo del Castillo desde la lógica de que obviamente el MAS necesitaba, o menos quienes están con la sigla del MAS, necesitaban un refresh, necesitaban una nueva, porque es tan compleja la gestión, ¿no? Fue una gestión realmente
complejísima en lo político, en lo económico, que hoy evidentemente tiene muchísimos elementos de cuestión, que necesitaba sí o sí construir una nueva candidatura para pelear por la viabilidad política, para pelear por reposicionarte en el tablero electoral. Y obviamente a partir de eso puedes entender ya la candidatura de Eduardo del Castillo con Milán Berna. Creo que sin entender esa disputa de varios años, de esa guerra sin cuartel que ha habido al interior del MAS, no puedes entender además toda la implosión que ha habido al interior del bloque popular, ¿no? Tienes un popular prácticamente que con 4 candidaturas, Diego, 4 candidaturas que se han desprendido, obviamente la del levismo, la del arcismo, la del androniquismo, y tienes a Eva Copa, que yo creo que también representa al bloque popular. Entonces, algo ha pasado ahí, una implosión muy profunda, y que lamentablemente yo creo que puede volver a encontrar mística y puede volver a encontrar unidad, muy posiblemente siendo oposición, ¿no? Porque es duro lo que ha pasado, ¿no? Y esto ha fragmentado el gran valor que ha tenido el bloque popular, que es tener una hegemonía y tener una unidad permanente. Entonces, yo creo que posiblemente uno de los escenarios en términos de perspectiva política es que el bloque popular termine recuperando mística, si es que no logra generar acuerdos de coexistencia, vuelva a retomar mística siendo oposición, ¿no? Ese es uno de los escenarios absolutamente posibles. Sí. Diego, perdón, Sí, Gabriel. solamente un apuntecito a lo que dice Carlos. Pretender que la unidad se construya en el repliegue que puede significar ser una oposición frente a un gobierno que pueda venirse de derecha, no creo que sea el camino, Carlos, y lo digo como militante de izquierda. Yo creo que hay que hacer lo posible y lo imposible para intentar tener una fórmula competitiva en estas elecciones que concentre el voto de la mayoría del bloque popular. No hacerlo sería una irresponsabilidad histórica. Conformarse con ser oposición y ahí buscar reestructurarse nunca puede ser el camino. Nos los han mostrado ejemplos de muchos otros países en la región, inclusive Argentina, Ecuador, etcétera, que te demuestran que ese no puede ser el camino. Levantar las manos y decir, bueno, nos reorganizaremos siendo oposición. Veremos de qué manera se rearticula la izquierda, si queda tiempo, porque si algo no hay en este momento es tiempo justamente para el tema de candidaturas y rumbo a estas elecciones.